Buenas, estimados y estimadas. Ya vamos con otra clase respecto de los fármacos y esta consiste en los fármacos del sistema cardiovascular. Los fármacos del sistema cardiovascular son fármacos consumidos por casi toda la población de Chile, ya según la última encuesta nacional del año 2017, que se tienen datos concretos. El 74% de los chilenos presenta un exceso de peso o obesidad. El 33% es fumador, el 12% es diabético y el 28%, el 30% casi, de los chilenos es hipertenso y el 87% es sedentario. Por lo tanto, todo esto que estamos viendo acá van a ser sí o sí algún problema en el sistema cardiovascular. Generalmente, todas las enfermedades cardiovasculares se preceden por una patología crónica que es la hipertensión arterial, que es el aumento sostenido sobre la presión arterial de las personas, que al final a mí me va a llevar a desencadenar otro tipo de enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, el infarto agudo al miocardio, el accidente cerebrovascular, puede también desencadenar esto por enfermedades congénitas, ¿ya? Y también puede hacer la famosa trombosis, ¿ya? Una trombosis en el pulmón que se llama tromboembolismo pulmonar, ¿ya? O una trombosis, por ejemplo, en una pierna, que es trombosis venosa profunda. Para esto nace el estudio de los factores de riesgo cardiovascular, que son factores que uno debiera conocerlos, ¿ya? Si yo tengo alguno de estos, yo me hago más propenso a desarrollar alguna de las patologías que vimos anteriormente, por ejemplo, un infarto. El primer factor siempre va a ser la hipertensión arterial, ¿ya? Es un factor que tiene mucho peso en las enfermedades cardiovasculares que son más graves, ¿ya? El género también va a ser un factor de riesgo cardiovascular, principalmente si uno es del género masculino, ¿ya? La dislipidemia, que tiene que ver con el metabolismo de las grasas en el cuerpo, cuando yo tengo, por ejemplo, los triglicéridos o el colesterol muy alto, hablo de que soy un paciente dislipidémico. El tabaquismo también es un factor de riesgo cardiovascular que a la larga me termina aumentando la presión, por lo tanto me termina produciendo una hipertensión arterial. Diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo, bajos niveles de colesterol HDL, que vendría siendo el colesterol del tipo bueno, ya el que me ayuda a prevenir accidentes cerebrovasculares o infarto. Y los triglicéridos, que al final son las grasas que andan dispersas ahí en la sangre. De estos factores de riesgo cardiovascular existen varios que son modificables y otros no modificables, ¿ya? No modificables vamos a tener la presencia de hipertensión arterial, género, ¿ya? Y diabetes mellitus, ¿ya? Porque todo lo demás yo lo puedo modificar. Puedo modificar la obesidad, el sedentarismo, la dislipidemia. Ya a muy corto plazo sí se puede modificar la dislipidemia, ¿ya? El tabaquismo, el bajo nivel de HDL, perdón, y los altos niveles de triglicéridos. Por lo tanto, yo tengo que enfocarme siempre en los factores modificables, ¿ya? Que van a ser los que vimos recién, ¿ya? ¿Por qué no tanto en esto, en la hipertensión, la diabetes? Porque van a ser cosas que yo no puedo cambiar, ¿ya? Es una total mentira que lo que dicen que yo una vez fui hipertenso y ahora no soy, no. Ya yo puedo tener controlada ya y compensada mi patología, pero siempre voy a ser hipertenso o siempre voy a ser diabético, ¿ya? Así que eso es una salvedad que hay que conocerla. Hay una importancia en la hipertensión arterial como problema de salud pública, ya que aumenta la morbilidad cardiovascular, aumenta la presencia de estas patologías que son de carácter grave, ya que nos pueden matar. Es uno de los 4 factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, junto con la dislipidemia y
la diabetes, ¿ya? Y acá tenemos un dato no menos relevante, que el 50% de los diabéticos son hipertensos, por lo tanto tienen un doble riesgo cardiovascular. Y el factor de mayor importancia para la enfermedad coronaria, o sea, para que nosotros hagamos un infarto. Es por eso que en Chile se creó el examen de medicina preventiva, ya que tiene por finalidad pesquisar todos estos factores de riesgo cardiovascular y tratar a a la población antes de que sufra un infarto, por ejemplo. Acá hay muchos datos que son de importancia clínica, ¿ya? El accidente, por ejemplo, el accidente vascular encefálico o AVE, ¿ya? Se da en una frecuencia 10 veces mayor en la población, se da 10 veces mayor que la población que tiene la presión arterial normal. Por lo tanto, yo solamente por ser hipertenso, yo tengo 10 veces mayores probabilidades de generar un accidente cerebrovascular. Ya, lo mismo pasa con la cardiopatía coronaria, la insuficiencia cardíaca y muchas otras enfermedades. Tienen que ver o van de la mano directamente con el tema de la presencia de esta patología crónica, ¿ya? Por lo tanto, si yo la tengo, aumenta mi riesgo de morir y por cualquier causa, ya sea problema al riñón, al propio corazón, incluso puede haber problemas hasta en otros órganos, por ejemplo el hígado. Es por eso que en Chile se tiene una canasta de medicamentos que se usan para tratar distintos problemas, en esto la hipertensión, ¿ya? Estos son los medicamentos que se utilizan actualmente en Chile, ¿ya? Nosotros no debemos conocer si no tenemos la hipertensión, ¿ya? No somos hipertensos, no deberíamos conocer las dosis, ¿ya? Pero sí conocer qué hace el medicamento y para qué se ocupa. Estos son los medicamentos, ¿ya? Y se dividen en grupos, que son los medicamentos para el tratamiento de la hipertensión arterial. Y vamos a ir viendo grupo por grupo. Los primeros y más utilizados ya son los medicamentos de tipo diuréticos, ya que funcionan en personas con una función renal disminuida, ya tienen la complejidad así que alteran el perfil lipídico, por lo tanto a mí me pueden generar un aumento, por ejemplo, de los triglicéridos, del colesterol. Hay diuréticos, por ejemplo, ahorradores de potasio como la espironolactona, que poseen actividad antihipertensora moderada, por lo tanto no son tan utilizados para esto. Los más utilizados son la furosemida y la hidroclorotiazida, que los vamos a tratar en otra clase específica de medicamentos de uso renal. También existen los famosos beta bloqueadores, o también conocidos como cardioprotectores, ya que tienen utilidad para la prevención de complicaciones cardiovasculares en la hipertensión, ¿ya? Y producen una regresión de los síntomas asociados a la hipertensión, que vendría a ser la hipertrofia ventricular izquierda. Por lo tanto, mi presión arterial está tan elevada ya que mi corazón se empieza a sobretrabajar y empieza a engrosar sus paredes musculares, ¿ya? Y en eso que se engrosa empieza a trabajar mal, ¿ya? Disminuye la fuerza de contracción y en algunos casos la frecuencia cardíaca. Más utilizado en Chile es el carvedilol, pero también puede ser una buena opción el atenolol. El abetalol es un medicamento que generalmente se utiliza en el ambiente de urgencia, ¿ya? Y corresponde también a los cardioprotectores. Estos son todos los cardioprotectores que existen, ¿ya? O beta bloqueadores, que es lo mismo, ¿ya? En Chile se ocupan generalmente casi solamente tres. Yo diría que el atenolol, carvedilol, la betalol, ¿ya? Y todos los demás no he visto. El timolol también se ocupa. No he visto que se ocupen tanto en Chile porque generalmente son medicamentos más caros. Luego existen los famosos IECA, o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Para esto hay que recordar un poquito la materia que pasamos en renal en fisio, ¿ya? Lo que hacía la angiotensina y cómo activaba a la aldosterona. Por lo tanto, si yo sé que esto inhibe, no deja funcionar a la angiotensina,
¿ya? Por lo tanto, no se activa la aldosterona, que era la que retenía líquido. Entonces, si esto no está activado, yo pierdo líquido y por lo tanto disminuyo de presión arterial. Son potentes hipotensores ya de uso común y de urgencia, ya, y retardan las complicaciones renales en personas con diabetes mellitus, y eso es importante en el tema de los IECA, ¿ya? Los más utilizados son el enalapril y el captopril. El enalapril generalmente se usa como dosis de mantención versus el captopril, que tiene una utilización de urgencia, ya generalmente este se administra de forma sublingual y este de forma oral. Estos son todos los IECA conocidos, ¿ya? Pero en Chile se ocupan básicamente los dos que ya vimos, el enalapril y el captopril. Efectos adversos importantes ya tienen varios, ¿ya? Pero yo tengo que saber que hay efectos adversos que son más preocupantes que otros. Por ejemplo, la hipotensión, insuficiencia renal, ¿ya? Exantema cutáneo, la proteinuria. A mí no me interesa tanto eso. Otro efecto adverso que yo lo he visto que se produce, que es la disgeusia, que es encontrar sabor malo a los alimentos. Ya esto generalmente le pasa a los adultos mayores. También es un síntoma que es preocupante porque el adulto mayor que está tomando el enalapril empieza a dejar de comer. Por lo tanto, se transforma en un adulto mayor desnutrido. Y también produce la toxicidad fetal. Existe otro grupo que son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o los ARA2, que funcionan más o menos similar a los IECA, ¿ya? Pero no producen efectos adversos tan graves en comparación con los IECA, ¿ya? Deben ser administrados con cuidado en personas con diabetes mellitus, y ahí vamos a ver por qué. Ya, los más utilizados ya son el losartán y el valsartán. Ya, yo he visto, ya de mi experiencia, que el losartán se vende mucho más que el valsartán. Es por un tema de precio, ¿ya? Y acá tenemos la explicación de que deban ser usados con cuidado en pacientes con diabetes mellitus porque tienden a producir muchos cuadros de hipoglicemia. Por lo tanto, si yo sé que soy diabético y tengo glicemias que son inestables, yo tomo este medicamento y puedo terminar en un desmayo, ¿ya? Producto de la hipoglicemia, y aparte también tengo que fijarme que también produce hipotensión, por lo tanto tengo un doble riesgo de desmayarme. Otros medicamentos que se utilizan de forma frecuente en Chile son los bloqueadores de los canales de calcio o los BLOCA, ¿ya? Que fueron introducidos por su efectividad terapéutica y en el tratamiento de la hipertensión. Ya reducen la contractibilidad de los vasos sanguíneos, porque si nosotros recordamos un poquito, las arterias tienen una capa que es muscular y todos los músculos dependen del calcio. Por lo tanto, si no hay calcio presente, no se produce la contracción muscular, en este caso de las arterias. Por lo tanto, se disminuye la presión. ¿Ya? Su acción es corta y son menos estables durante las 24 horas del día que otros medicamentos. Por lo tanto, las personas que consumen estos medicamentos generalmente se los terminan tomando de 2 a 3 administraciones. En el amlodipino versus el nifedipino, que son los medicamentos pertenecientes a los BLOCA, ya tienen la única diferencia de que uno es más estable que el otro. Por lo tanto, nifedipino no es tan estable versus amlodipino, ¿ya? Por lo tanto, el amlodipino tiene generalmente menos administración dentro del día que el nifedipino. Y estos son todos los medicamentos que tienen que ver con el calcio. Otro de los medicamentos utilizados, ¿ya? Generalmente solamente para embarazadas, ¿ya? Es la metildopa, y es el único que se ocupa en el caso de la embarazada porque no afecta al desarrollo fetal.
Generalmente todos los medicamentos a la embarazada les resultan contraindicados porque van a actuar o van a traspasar en el feto y no se puede controlar la dosis que llega al feto, por lo tanto siempre van a estar contraindicados. Otros medicamentos también que deberíamos conocerlos son los anticoagulantes orales, ¿ya? Y acá los más comercializados son el acenocumarol, que es el principio activo, pero se vende por Neosintrom, ya que es un medicamento que yo lo ocupo cuando tengo algún tipo de problema a nivel sanguíneo, ya en donde yo necesito que mis glóbulos rojos, blancos y las plaquetas no se peguen una a la otra. Por lo tanto, yo lo uso siempre para prevenir trombos o formación de trombosis, ¿ya? Entonces, generalmente son medicamentos que tienen que ser medidos sí o sí con exámenes, ¿ya? Porque si yo tomo estos medicamentos, yo corro el riesgo, ¿ya? De desangrarme o de hacer un accidente cerebrovascular. Es por eso también que se ocupa de forma muy menor la warfarina. La warfarina es un medicamento que se descubrió como un veneno, ¿ya? Generalmente se le daba a los ratones, ¿ya? Y los ratones todos morían por un accidente cerebrovascular. Entonces se encontraba a los ratones con sangre en los oídos, ¿ya? Y sangre en los ojos, porque provocaba al final hemorragia. Y la hemorragia cerebral es algo que a uno lo puede matar. Ya en Chile el que más se consume y se comercializa es el Neosintrón, ya el cual es el nombre comercial, pero el que realmente deberíamos conocer es el acenocumarol, que tiene más o menos la misma acción de la warfarina, pero no es tan potente, por lo tanto no es tan peligroso. Pero la warfarina que sí es peligrosa. ¿Ya? En teoría, en la práctica, mejor dicho, ambos, si yo los consumo de una forma no tan dosificada, ¿ya? Yo podría tener algún problema relacionado con algún tipo de hemorragia. Así que la indicación siempre es seguir al pie de la letra la sugerencia, ¿ya? O las órdenes del médico, ¿ya? Seguir la indicación médica. Sobre todo si yo desconozco para qué son los medicamentos. Eso, estimados, ¿ya? Hasta luego. Cualquier duda o consulta en el foro.